Están oyendo a través de esta plataforma en nombre de la Universidad de Concepción. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Estamos bien? En nombre de la Universidad de Concepción y el programa de Magíster de Derecho Tributario y el Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda jornada de las charlas técnicas de Derecho Tributario en homenaje a la profesora Elizabeth Emilford. Vamos a tener hoy día a dos destacados académicos. La primera exposición va a estar a cargo del abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de esa misma universidad, de la Universidad de los Andes y también de nuestra Universidad de Concepción. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, discúlpame Gonzalo, máster en Derecho, con mención en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es un honor para mí presentarte, Gonzalo, y la exposición que está a cargo del profesor Vergara es o se titula como Abuso de Formas y la Facultad de Tasación. Así que bienvenidos a todos y te dejo, Gonzalo, la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Bueno, la idea hoy es un poco comentar qué es lo que está, por lo menos a esta fecha, en el proyecto de ley que se envió al Congreso y por qué tiene problemas que son bastante relevantes y que merece que se ponga atención a ellos. Bueno, para partir, tenemos que partir con algo, el comienzo siempre tiene que estar esto que es bastante básico, pero a pesar de ser bastante básico, el legislador tributario en los últimos años ha tendido a olvidar. Una regla, si partimos de los elementos más básicos que debe tener una regla, está los supuestos de hecho de ella y las consecuencias jurídicas, que como todos recordarán de sus clases de tanto de civil como de filosofía, esencialmente tenemos los supuestos de hecho, que es esta hipótesis, y esta consecuencia jurídica es la que implica esta imputación ante la ocurrencia de esta hipótesis o de estos supuestos de hecho. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando los supuestos de hecho los podemos clasificar como conceptos jurídicos indeterminados? Es decir, esencialmente tienen algún nivel de vaguedad o de esta indeterminación, lo que normalmente el legislador lo crea este tipo de conceptos para que la norma se vaya adaptando en el tiempo. Pero hay ejemplos claros, son justamente las materias que abordamos en esta charla, que es un valor de mercado, un valor justo, un valor corriente en plaza, efectos jurídicos relevantes, efectos económicos relevantes, opciones razonables. Hasta ahí estamos en algo que, como con bastante sarcasmo señalaba el profesor Juan Manuel Barahona, estamos ante una serie de descripciones en las cuales parece que el adjetivo es más relevante que el verbo, entonces justamente ya no estamos frente a descripciones de conductas humanas prácticamente, sino que respecto de la valoración de una conducta o de un hecho. Entonces, cuando estos conceptos jurídicos indeterminados tocan elementos que han sido protegidos por una constitución, y esto en general ocurre en todas las constituciones modernas, esencialmente se exige que ante la afectación de derechos constitucionales existan en la ley parámetros que permitan la aplicación objetiva, es decir, que permitan que dos personas lleguen al mismo resultado. ¿Por qué se exige eso? Esencialmente porque la única manera de implementar un control judicial efectivo de este tipo de normas es cuando justamente ante unas mismas circunstancias de hecho, dos personas pueden llegar a la misma conclusión.
y no ocurre lo que en la práctica ocurre con todos estos conceptos en materia tributaria, que ante la ausencia de parámetros objetivos dentro de la ley, pueden existir decisiones adecuadamente fundadas para efectos del derecho administrativo, pero que llegan a conclusiones opuestas, es decir, ante una, y esto un poco lo hemos visto en materia de, en casos que en rigor no se refieren a abuso de las formas, pero que la administración fiscal ha recurrido justamente a esta misma nomenclatura, en que en un mismo caso un juez falla de una manera y ante los mismos hechos otro juez falla de otra, y a pesar de que son las mismas circunstancias de hecho, y ambas sentencias pueden estar perfectamente muy bien fundadas. Ahora, en el primer tema, en el caso de la tasación, justamente uno de los parámetros, y esto es algo ya que es conocido, si comparamos la tasación del artículo 64 con las reglas sobre precios de transferencia, vamos a ver que justamente actualmente la tasación no contiene ningún parámetro legal. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer? Y en esta parte parece haber bastante buena intención de parte de la propuesta, es establecer algunos métodos, porque justamente los métodos sirven como un parámetro objetivo. Ahora, ¿cuál es el problema de lo que se está haciendo en la práctica? Primero hay que recordar algo que es toda la doctrina que esencialmente de las ciencias de la ingeniería que se dedican a hacer valoraciones, ya tienen bastante claridad respecto de que el término precio se usa para describir un hecho. El precio es un monto acordado por las partes y eventualmente podemos tener información agregada respecto de operaciones que se refieren a un mismo bien, y podemos justamente en este agregado obtener por ejemplo, un precio promedio, que es lo que ocurre, por ejemplo, con los valores que publica el Banco Central respecto del dólar. Hay justamente un agregado respecto de lo que el Banco Central observa, pero es una observación de hechos. Pero cuando hablamos de valores y de valoraciones, esencialmente ya se está en un ámbito absolutamente subjetivo, y porque ese ámbito subjetivo está hablando de una posibilidad, es decir, estamos hablando de un rango de valores posibles, y este rango de valores posibles, es decir, no existe no es matemáticamente exacto, puede ir desde tal hasta cual valor, va a variar según el método que se emplee. Es decir, existe una doble incertidumbre. Primero, el método que se ocupe se obtendrá un rango de valores distintos, y usando el mismo método justamente no tendremos un mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer el proyecto? El proyecto justamente, en rigor, lo que hace es dejar en la ley lo mismo que pasa en este momento, que no tenemos ningún método previsto en el artículo 64, debido a que, en rigor, lo que hace el proyecto es mencionar tres métodos, y agrega que esencialmente el contribuyente podrá probar mediante cualquier otro método o medio, el valor de mercado de los bienes que son objeto de la facultad de tasación. Es decir, en rigor estaba este espíritu de dar mayor seguridad jurídica, pero en la práctica simplemente se está reconociendo el estado actual de las cosas, en la que los contribuyentes deben demostrar por cualquier medio cuál es el valor de la transacción que están haciendo. Pero lo siguiente que ocurre con la tasación es algo que es un poco más grave. Y acá es donde justamente vale la pena comenzar a poner bastante atención a lo que está ocurriendo en materia de facultades en este proyecto de reforma tributaria. Y ocurre que la tasación, las normas de tasación actuales, en el caso de reorganizaciones, se va a ampliar. Es decir, se mantiene
la tasación de los aportes, pero se va a facultar a impuestos internos a tasar además fusiones y divisiones, es decir, se van a tasar operaciones que jurídicamente son neutras. Es decir, se terminaría este principio básico que se había desarrollado en nuestro derecho de neutralidad fiscal de fusiones y divisiones. Pero este problema no termina ahí, sino que se obliga al contribuyente a mantener registrados los valores que tenían los bienes y en el caso de fusiones y divisiones, es decir, se mantiene la regla actual que el contribuyente no puede reconocer un resultado a raíz de, por regla general, salvo el caso del goodwill y positivo o negativo, pero en el caso de una división común se obliga al contribuyente a mantener registrados estos valores. Sin embargo, puede ser tasado. Y en el caso del aporte, nuevamente también se obliga al contribuyente a mantener ese valor. Pero al facultar a la administración para tasar estas operaciones, en el caso que no existe esta legítima razón de negocios, que la vamos a ver en un momento, el contribuyente va a tener que mantener este costo y no va a operar lo que se llama el ajuste correspondiente, que en materia de precios de transferencia evita la injusticia que se produce al obligar al contribuyente a tributar respecto de un valor sin que la contraparte que recibe el bien que se está tasando pueda reconocer ese nuevo valor tributado como un costo. Es decir, empeora considerablemente en materia de tasación lo que va a ocurrir en el caso de las reorganizaciones que dejarían de ser, o sea, serían obligatoriamente neutras para el contribuyente, pero la administración las podría tasar y hacer tributar al contribuyente 2 veces cada vez que considere que no ha existido una legítima razón de negocios. Y respecto a esta legítima razón de negocios, tenemos 2 problemas. Bueno, en general, hasta ahora era igual que en el caso anterior, un concepto jurídico indeterminado. Se podía argumentar que se había copiado una institución propia del derecho norteamericano, por lo tanto, se podía tal vez recurrir a la jurisprudencia norteamericana para tratar de llenar este concepto que no estaba definido en la ley. Y lo que hace el proyecto es venir a dejar hasta cierto punto lo que ha sido la jurisprudencia administrativa en la ley, es decir, pasamos del contenido de los oficios, pasan a estar contemplados en la ley. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que justamente esta razón de negocios, como su nombre lo indica, tiene que ver con finalidades, es decir, con la intención del contribuyente. Por lo que estamos dentro de lo que es propiamente un hecho psíquico, es decir, un hecho que no admite constatación directa. Entonces, si la legítima razón de negocios no es declarada por el contribuyente o si la legítima razón de negocios declarada es impugnada por la administración fiscal, el problema es que como la impugnación o la búsqueda de esta intención es la búsqueda de un hecho psíquico, el hecho psíquico tiene que ser probado mediante presunciones. Y lo grave de esto es que, tal como lo ha resaltado la Contraloría General de la República, no es absolutamente inadecuado a las reglas del debido proceso en nuestro país que sea la administración la que en rigor cree presunciones en sede administrativa, porque en nuestro derecho las presunciones que contemplan justamente un hecho base pueden estar en la ley, contemplado este hecho base, o puede ser creado por el juez dentro de un proceso en el cual hay 2 partes que presentan pruebas, pueden impugnar la prueba presentada por la otra parte, pero en definitiva es un tercero el que decide que existe o no un hecho base de una presunción. En este caso va a ser la contraparte del contribuyente la que va a crear el hecho base. Este problema ya existió en nuestro derecho tributario y si recuerdan, bueno, aún existe en el IVA, pero siempre ha sido menos importante de lo que fue en el caso del concepto de habitualidad, que tenía que ver con esta intención con la cual una persona compraba acciones y hasta cierto punto el prontuario de la jurisprudencia administrativa
llegó a tal nivel de inseguridad jurídica el concepto que ya debió ser derogado porque, entre otras cosas, la propia administración fiscal reconocía que era imposible determinar la tributación de las acciones sino hasta el momento en que las vendían. Entonces, el nivel de seguridad, de inseguridad jurídica que provoca recurrir a este tipo de conceptos, que en este caso se reduce a un hecho psíquico que debe ser probado por presunciones administrativas, y ahí justamente uno entiende por qué la Contraloría justamente ha cuestionado este tipo de normas. Ahora, pasando a lo que ocurre con el abuso, en el caso del abuso, esencialmente esto que vimos al inicio, que es esta ausencia de parámetros objetivos en la ley para poder determinar qué es abuso, es bastante evidente. Esencialmente, el Código Tributario considera que es abuso cualquier cosa que no sea adelantar el devengo del tributo o aumentar la carga fiscal. Es decir, al final del día es un concepto extremadamente amplio. Parte de la doctrina ha creído ver que justamente esta regla de excepción que vendría a limitar qué cosa es el abuso, que es justamente estas opciones razonables, la podríamos encontrar en que el tratamiento fiscal estaría expresamente contemplado, esa parte de la norma que habla que esta diferencia o este tratamiento en el que puede algo no tener ningún efecto tributario y aún así ser considerado una opción razonable, podría derivar de que justamente el efecto está previsto en la ley, pero el problema es doble. En ese caso, el primero es que justamente el Código Tributario llama a la legislación común a integrar las reglas fiscales. Por lo mismo, justamente el joint venture, las fusiones extranjeras, cuando tengan cualquier contrato que tenga un efecto tributario, pero que ese efecto derive del derecho común o derive del tipo de acuerdo que están haciendo las partes, sería siempre abuso, lo cual no parece resistir ningún análisis tan solo con revisar la jurisprudencia administrativa de impuestos internos, que en la mayoría de esos casos justamente ha considerado que todos estos contratos llamados innominados no constituyen abuso. Entonces, justamente tenemos al final del día que cuál es la principal distinción entre el concepto de abuso y este concepto de opción razonable, y nuevamente caemos en estos conceptos jurídicos indeterminados, que es esta calificación de relevancia sin que exista un parámetro objetivo para determinarla, o peor aún, que la opción se considere razonable, que justamente en rigor los estándares, el concepto razonable se usa bastante en materia constitucional, y justamente soluciones a un problema jurídico opuestas, las dos pueden ser perfectamente razonables. Entonces, estamos hasta cierto punto en una especie de zapatos chinos. Entonces, ante la ausencia de parámetros objetivos en la ley, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha hecho la Administración Tributaria? Bueno, la Administración Tributaria ha comenzado a recurrir a parámetros que son propios del derecho europeo. Y a pesar de que la ley no se refiere a la intención del contribuyente, hay elementos interpretativos en la historia de la ley, justamente que podemos ver que los distintos legisladores entendían justamente donde esto no estaba definido, entendían distintas cosas, y algunos justamente creían ver la intención del contribuyente en uno de los elementos relevantes para determinar el abuso, pero en el Servicio de Impuestos Internos inicialmente dice, no, este es un análisis objetivo, pero rápidamente al año siguiente comienza a hacer los análisis en función de la intención del contribuyente de obtener un beneficio fiscal. Y ese es uno de los elementos que está presente tanto en materia de convenios, en esta llamada prueba del propósito principal, como en el derecho europeo, que además de justamente de esta intención de obtener un beneficio fiscal, también comprende la artificialidad de la conducta, es decir, que el contribuyente utiliza medios tortuosos pero reales, justamente para no confundir esto con el fraude común,
y además que el resultado sea contrario al propósito de la normativa más beneficiosa, que eso también está presente ese elemento en materia de convenios. Entonces, justamente vemos que ante la ausencia de estos parámetros, Impuestos Internos comienza a recurrir a la intención del contribuyente. Ahora, cuando la declaración de elusión, mientras se mantenga en sede judicial, no se produce el problema que habíamos comentado antes, es decir, si es el juez el que determina los hechos base de las presunciones para llegar a establecer cuál era la intención del contribuyente, en ese caso justamente las dos partes van a presentar los elementos probatorios necesarios para cuestionar y ver cómo se va a construir esa presunción. Pero si pasa, que es lo que pretende el proyecto, esto a declararse en sede administrativa, justamente nuevamente va a ser la administración la que va a crear prueba en contra del contribuyente. Ahora, lo que se pretende hacer es que esto sea decidido por un comité que pasa a ser una especie de tribunal interno del servicio en el cual concurre el contribuyente a ser juzgado. Y nuevamente, esto ya ocurrió en Chile y justamente un poco el prontuario de la administración no es el mejor. En su momento la administración fiscal consideraba que bastaba que ella declarara algo y que no tenía que probar nada debido a esta tinterillada en la cual señalaba que al ser ella el tribunal, sobre ella no recaía carga probatoria alguna. Entonces vamos a volver a eso, se volverá a alegar la administración que no tenía ningún tipo de carga probatoria. Entonces, como podemos ver, es un problema bastante grave. Bueno, finalmente, un poco, esto es un problema que se mantiene, que la imputación o la consecuencia jurídica ante la declaración de uso no está prevista en la ley, simplemente se dice que se exigirá la obligación tributaria que emana de los hechos imponibles establecidos en la ley, pero el problema es que justamente solamente en el caso de la simulación, esto es correcto. En el caso del abuso, el contribuyente se pone efectivamente las circunstancias de hecho de una norma tributaria más beneficiosa. Por lo tanto, justamente, si aplicáramos eso, es decir, si aplicáramos la obligación tributaria que emana de los hechos imponibles establecidos en la ley, tendríamos que aplicar la ley más beneficiosa. Y justamente en el caso de abuso, normalmente lo que establecen otras normas u otras jurisdicciones puede ir desde rechazar la aplicación de la ley más beneficiosa hasta en algunos casos se puede caer en estas normas llamadas de recalificación. Entonces acá hay un problema que no se resuelve. Bueno, finalmente, solo a medio modo de comentario, aumentan, además, en materia de elusión, aumentan los problemas porque el proyecto estaría ampliando el concepto de simulación a algo que en rigor es absurdo porque termina confundiendo la simulación con los actos aparentes, por ejemplo, o la falsedad. Porque justamente un hecho no puede ser en rigor objeto de simulación. La simulación está dentro de los actos jurídicos bilaterales o a lo más está ante los actos jurídicos unilaterales recepticios cuando la persona que es objeto de la recepción de la voluntad del otro está de acuerdo justamente con esta mentira, digámoslo. Entonces justamente se termina agravando los problemas que tiene la simulación debido a que ahora no va a ser posible distinguir la simulación respecto de la falsedad común y corriente, lo cual agrava el problema de concurso de normas que existe actualmente con el artículo 97.4. Y eso eran un poco los temas que quería comentar el día de hoy con ustedes y espero que esta breve charla les haya sido de utilidad. Muchas gracias, Gonzalo.